Y para hacer esta blusita voy a comenzar por esta parte que es la faja con el punto elástico. En mi caso le hice la faja de 3 centímetros. Voy a comenzar, se los voy a explicar en pequeño. Voy a comenzar haciendo, en mi caso son 7 cadenas, pero depende del grosor del hilo, la manera de tejer, la aguja que utilizamos, pero mide 3 centímetros. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego de 7 realizo una cadena más y voy a empezar con punto bajo. Voy a hacer un punto bajo en cada punto cadena. 2, 7. Subo con una cadena, giro. Aquí cuando giro tomo solamente la hebra trasera, me quedan 2 hebritas, tomo la de atrás. Aquí tengo que contar que tenga la misma cantidad de puntos. 1, voy a ir tomando la hebra de atrás, 2, 7. Debo ir respetando la misma cantidad de puntos para que no aumente ni disminuya. Subo con una cadena, giro y otra vez voy a tomar la segunda hebrita. Fíjense que me queda como un puntico ese no. En el siguiente, la hebra trasera. 1, 7. Aquí el último punto casi siempre parece, si no eres experto, se te puede perder. Por eso es mejor que vayas contando los puntos para que no aumentes ni disminuyas. Subo con una cadena, giro, en el primero no, en el segundo tomo la hebra trasera y voy a ir así hasta que tenga el largo que yo necesito. En mi caso es para una niña de 7 años. Yo le hice toda esta tira, en mi caso mide 26 centímetros. 26 centímetros. Esto, cuando tome la tira, la dobla, la hace un círculo y que mida 26 centímetros. Cuando llegue al final del tamaño del tamaño deseado, voy a subir con una cadena. Primero voy a cerrarlo, lo cierro, lo convierto en un círculo y lo empato con puntos bajos, que queda igual, no se ve el empate. Luego que lo cierre así y realice puntos bajos así en la unión, voy a realizar puntos bajos en la parte de arriba, o sea aquí, para empezar a subir la blusa. Voy a hacer un punto bajo en cada vuelta que hice, un punto bajo en cada vuelta. Con mucho cuidado que no deje vueltas sin tejer. Subo con una cadena, giro. Así quedó la primera vuelta. La segunda vuelta son puntos medios altos. Subo entonces con 2 cadenas, 1 y 2. Tomo lazada y aquí en el siguiente punto voy a pasar por los 3 puntos. Eso es un punto medio alto. Voy a ir así por toda la vuelta haciendo puntos medios altos.
En la siguiente vuelta subo con una cadena y entonces voy a hacer puntos bajos. Voy a ir así por todo el alto de la blusa, punto bajo, punto medio alto, punto bajo, punto medio alto, por toda la altura que yo necesito. Y fui tejiendo así hasta tener la altura que yo quería. En mi caso, desde la faja hasta donde tejí, le di 11 centímetros de alto. Cuando llegué a los 11 centímetros, puse un marcador aquí en la misma cantidad de puntos en el frente que en la espalda, y luego el centro también lo marqué, el centro por el frente y por detrás. En este marcador de aquí, de esta esquina, ahí voy a entrar mi hilo. Voy a entrar el hilo aquí, justo donde está el marcador. Ahora me corresponde la vuelta de puntos medios altos. Voy a subir con una sola cadena porque voy a hacer una disminución. Una cadena, tomo lazada y hago un punto medio alto. Aquí ya realicé una disminución. Voy a seguir haciendo puntos medios altos hasta llegar al siguiente marcador. Voy a ir tejiendo hasta que me falte un punto aquí porque voy a realizar otra disminución. Y ya llegué un punto antes del marcador. Aquí voy a realizar otra disminución, tomo lazada, punto medio alto sin terminar, tomo lazada y donde está el marcador, punto alto medio sin terminar y paso todo junto. Subo con una cadena. Aquí también voy a realizar una disminución. En este primer punto no, en el siguiente voy a realizar un punto bajo. Ya ahí disminuí un punto. Y ahora me corresponde la vuelta de puntos bajos. Voy a ir con puntos bajos hasta que me falte un punto aquí antes de llegar al final, porque aquí voy a realizar otra disminución. Voy a ir disminuyendo y ya subí con 6 vueltas, disminuyendo a ambos lados. En mi caso son 6 vueltas, pero se los digo en centímetros porque depende del grosor de tu hilo, la agujeta con la que tejas. 3 centímetros, subí 3 centímetros disminuyendo a ambos lados. Esa es la sisa que yo deseo para mi blusa, pero usted puede hacer la sisa que usted prefiera. A partir de aquí voy a subir sin disminuir de este lado, o sea, recto aquí, ya esa es la amplitud de mi sisa. Y sí voy a disminuir un poco más de este lado para que la blusa haga un poco más así, pero de este lado sí va a ir recto hasta la altura que yo necesito. Ya le di la altura que necesito y así me quedo. Hasta aquí disminuí de ambos lados. Aquí comencé solo a disminuir de este lado y disminuí por 5 centímetros de este lado. Y de ahí para arriba, o sea, luego aumenté 7 centímetros más sin disminución de ninguno de los dos lados. En total tengo una altura de 15 centímetros desde la sisa hasta la altura del hombro. Ahora voy a hacer, así me queda, ahora voy a hacer la parte de atrás de la misma manera que hice esta parte. Los mismos puntos hasta aquí, la misma disminución, y le voy a hacer una vuelta de más la parte de atrás con una vuelta de más que la parte de adelante. Cuando le di la altura deseada por ambos lados, la parte de atrás con una vuelta más que la del frente, voy a empatar así con punto bajo por la parte del revés de la blusa. Voy a hacer coincidir los dos tirantes y hacer punto bajo aquí. Me queda como esta costurita, queda así. Entonces, para hacer el vuelo voy a empezar aquí para que la costura y el empate del vuelo me quede por un costado. Voy a entrar, tengo 2 hebras, aquí son dos hebritas. Voy a tomar por la hebra delantera, así. En la hebra delantera voy a entrar mi hilo
paso para acá para anudar y voy a subir con 2 cadenas más porque ya hice la primera. 1, 2 y 3. Voy a realizar, este representa mi primer punto alto, una cadena de separación, tomo lazada y ahí mismo voy a realizar otro punto alto. Tomo lazada, dejo un punto y en el siguiente igual tomando la hebra delantera voy a hacer punto alto, una cadena y ahí mismo punto alto. Voy a realizar esta especie de V o un abanico de un solo punto alto. Una cadena y en el mismo punto, siempre tomando la hebra delantera, dejo un punto, voy a ir así por toda la vuelta. Voy a ir así por toda la vuelta, por aquí por el tirante también, por toda la vuelta hasta aquí, siempre tomando la hebra delantera para que el vuelo me quede así, cuando lo termine quede hacia abajo. Y llegué al final de la primera vuelta. Aquí hago punto deslizado en la tercera cadena, me deslizo dentro del abanico, subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan mi primer punto alto. Ahora realizo otro punto alto dentro de este abanico, una cadena de separación y 2 puntos altos dentro del mismo abanico. 1 y 2. Así. Primero un abanico de un solo punto alto y ahora de 2. Tomo lazada sin hacer cadena de separación y en el siguiente abanico voy a realizar otro abanico de 2 puntos altos. 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. De esta forma. Y voy a ir así por toda la vuelta, realizando abanicos de 2 puntos altos. Voy a realizar 2 vueltas como esta, de un abanico simple, y ahora voy a realizar 2 vueltas de este abanico de 2 puntos altos. Terminé la segunda vuelta del abanico con 2 varetas. Empato aquí en la 1, 2, 3, la tercera cadena. Aquí punto deslizado, realizo un punto deslizado en el punto alto de al lado y deslizo dentro del abanico. Aquí subo con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan mi primer punto alto. Realizo 2 puntos altos más, serían 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos más dentro del abanico. 1, 2 y 3. Así. Sería un abanico de 3 puntos altos. Tomo lazada, entro al siguiente abanico y voy a realizar lo mismo. 1, 2 y 3. Una cadena y 3 puntos altos, 1 y 3. Voy a ir así por toda la vuelta. Sobre cada abanico voy a realizar un abanico de 3 puntos altos con una cadena de separación. Así va quedando mi vuelito. Y así me va quedando el vuelito. Realicé 2 vueltas del abanico con 3 puntos altos. Realicé una con un abanico simple, solo un punto alto de cada lado, 2 vueltas con 2 varetas, un punto de cadena y 2 varetas, 2 vueltas, y 2 vueltas con 3 varetas, cadena, 3 varetas. Cuando terminé esta segunda vuelta del abanico de 3 puntos altos o varetas, voy a entrar aquí en la tercera cadena
punto deslizado, me deslizo en el siguiente punto, y entro aquí en el centro de la abanico. Una vez aquí en el centro, voy a subir con 3 cadenas, 1, 2 y 3, que representan el primer punto alto, y voy a realizar 6 puntos altos más. En total serían 7 puntos altos dentro del mismo abanico. 3, 7, así, sin cadena de separación. Tomo la lazada y entro en el siguiente abanico y voy a realizar también 7 puntos altos. Así. Y voy a ir así por toda la vuelta. Voy a realizar 7 puntos altos dentro de cada abanico. Voy a ir por toda la vuelta hasta llegar aquí. Y aquí llegué al final de mi última vuelta. Vuelito. Queda así. Cuando llego aquí al final, voy a entrar en la tercera cadena, 1, 2, 3, y voy a hacer punto deslizado, una cadena para ajustar, y voy a cortar el hilo. Si lo puedo ponerlo con una aguja lanera, o yo lo paso así, una agujeta. Ahora, aquí en la parte de adentro de la manga, voy a entrar mi hilo aquí en el centro y voy a hacer puntos bajos. Voy a entrar el hilo aquí, paso hacia allá para ajustar. Voy a hacer puntos bajos voy a ir así haciendo puntos bajos para darle una terminación por toda la vuelta hasta llegar aquí, y aquí corto mi hebra y ya termino la blusita. Y así me quedó la blusita.